Hola queridos hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes en este tiempo tan precioso que Dios prepara cada vez que vamos a compartir la palabra del Señor. Hemos estado hablando, se ha estado hablando en varias ocasiones sobre el tema de la identidad, y hoy traemos una enseñanza muy preciosa para compartir con ustedes, y espero que puedan entender cómo Dios nos está hablando también en estos tiempos, a que nosotros seamos un pueblo que marca la diferencia en un mundo hostil, un mundo caído, un mundo que cada día socialmente se va deteriorando. Quisiéramos invitarles antes de empezar, quisiera compartir una pequeña porción de la palabra que dice en Génesis: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es un versículo muy precioso que Dios nos está hablando, que el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Quisiera que fuéramos a Génesis, en el principio, y el tema de hoy que vamos a estar hablando es sobre que tenemos un enemigo, y la Biblia enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha no es contra las personas, nuestra lucha no es contra nuestros familiares, sino con lo que opera en el mundo espiritual e influye en nuestras familias, en nuestros amigos, en las personas que nos rodean. Pero tenemos que ir al principio de todo, y es ahí en el huerto del Edén. En el huerto del Edén Dios le habló a Adán y lo puso en un lugar especial que él preparó para el hombre. Pero en medio de ese huerto Dios le puso un límite al hombre y le dijo: ese árbol que ves ahí, no comerás de él, no lo tocarás, porque el día en que tú pruebes de ese árbol, morirás. Y tal vez escuchar la palabra morir en este tiempo nos viene a la mente morir físicamente, pero Dios no le hablaba solo eso a Adán en ese instante. Dios le estaba hablando aún más profundo. Dios le estaba diciendo que no solo iba a morir físicamente, sino que iba a haber una decadencia espiritual, una decadencia en el hombre, en sus emociones, en su interior, en esa área espiritual. Entonces Dios le dice: no vas a tocar de ese árbol, no lo pruebes, porque morirás. Entonces, detrás de esta creación perfecta, detrás de este ámbito tan precioso que Dios preparó para el hombre, había un enemigo escondido, un enemigo que acechaba, que odiaba la gloria de Dios, que odiaba la perfección de esa creación, y que aún hoy en día la sigue odiando, y era Satanás, ese enemigo que acechaba al hombre, a la mujer. Y se acercó a la mujer y le dijo: prueba de este árbol. Y entonces la mujer le dice: no, porque Dios nos dijo que si probamos de este fruto, moriríamos. Entonces Satanás le dijo: no vas a morir, no vas a morir. Solamente que Dios sabe que el día que lo pruebes vas a ser como Él, y vas a tener el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer cae en las garras engañosas de Satanás y prueba de aquel fruto, y sus ojos rápidamente son abiertos. Pero no solo ella se queda con ese sentir, sino que le da a probar a su esposo, le da a probar a su marido, y prueban, y ambos se les abren los ojos y se dan cuenta en la condición que se encuentran. Entonces Satanás le dice a la mujer que no, que si ella come de ese fruto no pasaría nada, sería como Dios, y entonces tendría el conocimiento del bien y del mal.
Y ahí es cuando comenzó toda esa decadencia, en el momento que la mujer probó de aquel fruto. Pero ella no solo lo probó, sino que lo compartió con su marido. Y entonces ambos fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y fue cuando buscan para taparse, porque cae la vergüenza, cae ese miedo, esa condición en el cual nos aleja de Dios. Hoy en día Satanás nos engaña. Hoy en día ese enemigo que se enmascara en situaciones que aparentan ser buenas, engaña a muchas personas, haciéndoles sentir de que están están viviendo de una forma que tal vez no es la más correcta. Le hace sentir de que pueden buscar tener un cuerpo diferente a la perfección que Dios dispuso desde un principio. Engaña también haciendo sentir de que pueden no solo cambiar de sexo, sino tener relaciones con animales, tener relaciones con objetos. Es un engaño que se ha ido transmitiendo en muchas generaciones. Y hoy en día no estamos exentos de ver este tipo de situaciones. Hoy en día son situaciones tristes, situaciones en que la iglesia tiene que saber cómo marcar la diferencia en esto, pero que la iglesia debe de enfocarse, como decía al principio, a que las personas no son nuestros enemigos, a que lo que opera detrás de todas estas cosas es Satanás, y ese es el enemigo de la iglesia. Nosotros estamos para enfocar, para transmitir el amor de Dios y para que las personas vean de que el diseño de Dios es el perfecto, de que el diseño de Dios que dispuso desde Eva y Adán sigue siendo el mismo para estos tiempos. La desobediencia del hombre trajo la muerte espiritual, no solo la muerte física, trajo una muerte espiritual que hoy en día lo vemos de muchas maneras. ¿Qué pasó en ese momento en el huerto del Edén? Ellos sintieron vergüenza de su cuerpo y tal vez Eva se tapó para que Adán no la viera, y Adán también se cubre para que Eva no viera su desnudez. Entonces debemos de tener en cuenta algo, que no somos una persona que está atrapada en un cuerpo que es imperfecto en el sentido del diseño de Dios. Debemos de tener en cuenta algo, y es que no somos una persona atrapada en un cuerpo. No somos como si estuviéramos encerrados en un closet, ahí encerrados, y que no pertenecemos ahí. Somos un ser creado por Dios. Somos criatura de Dios. Somos hechura de Dios, que fuimos creados perfectos, con un diseño perfecto, con un deseo de bien de parte de nuestro Dios. El hecho de que una persona tenga el deseo de ser, en este caso un hombre, tenga el deseo de ser mujer, no lo convierte en mujer. El hecho de que una mujer quiera ser hombre, no lo convierte en hombre. Solamente queda en un deseo, porque nuestro cuerpo fue diseñado por Dios de una sola manera. Incluso físicamente tiene sus diferencias. Hay una parte en Jeremías que la palabra enseña muy claramente, y Dios le hablaba y le decía al pueblo: conviértanse, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Dios nos está haciendo un llamado a que nosotros seamos diferentes, a que nosotros no perdamos la esencia del principio, del deseo, del sueño de Dios desde el huerto del Edén. Que no nos desenfoquemos de la palabra de Dios y que seamos capaces de ser parte de la solución y no del problema. Hoy en día existen muchas iglesias que apoyan este deseo,
sueños, por decirlo de alguna manera, de algunas personas, pero no es el deseo de Dios. Pero tampoco, en medio de que Dios no quiere que seamos como estas personas, tampoco Dios quiere que nos convirtamos en opresores de estos seres que están confundidos, de estos seres que han sido engañados por el enemigo de la iglesia, de estas personas que en ocasiones sufren, que en ocasiones solo necesitan de un buen consejo, de una buena orientación, pero más que todo eso, de la palabra de Dios, de que conozcan quién es realmente su creador, de que conozcan de que Dios no los ha desechado, de que Dios no se ha olvidado de ellos, de que Dios les ama y de que Dios quiere transformar sus vidas, y que si hoy se arrepienten, tienen oportunidad de experimentar la grandeza del amor, de la fidelidad de Dios. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios nos creó varón y hembra, dice la palabra. No nos creó, no nos creó hombre, mujer y mujer, hombre. No sé si me hago entender. Es decir, que cada ser tiene un género específico. No creó, esta frase la hemos escuchado varias veces, no creó otro Adán para Adán, ni otra Eva para Eva. Dice que varón y hembra los creó, pero hubo un engañador, hubo un enemigo, hubo alguien que no soportaba esa perfección de Dios. Y el deseo es destruir la familia. El deseo es confundir la familia. El deseo es que haya libertinaje, que hagan lo que sienten. Si sienten hacer algo que aparenta ser bueno, pero que destruya el cuerpo, para ese enemigo es libre hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros hijos. No solo con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros amigos, que vean en nosotros una diferencia. La Escritura dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La Biblia es clara, dice varón y hembra los creó. Define bien los sexos, los géneros. Este texto declara la identidad única, la cual Dios nos puso a cada uno de nosotros, tanto en el hombre como en la mujer. La identidad es lo que nos diferencia a cada uno de nosotros, hombre y mujer. Y esa identidad es la que el enemigo nos quiere quitar. Esa identidad que nos hace hombres y mujeres, que nos hace seres creados a imagen de Dios. La iglesia tiene que tener mucho cuidado, y la iglesia no debe dejar que el enemigo robe esa identidad, que el enemigo robe eso que Dios dispuso, esa identidad que Dios puso desde un principio, la identidad que nace del corazón de Dios. Amados hermanos, vivimos en un mundo que está caído, en un mundo imperfecto, en un mundo de confusión, pero nosotros tenemos la Escritura, nosotros tenemos la enseñanza de Dios, nosotros tenemos una identidad. La iglesia tiene una identidad y no podemos dejárnosla arrebatar por las doctrinas, por las enseñanzas de este mundo, porque son enseñanzas de demonios. Es triste escuchar las noticias, cómo se quieren aprobar ciertas leyes, y en ocasiones estamos con los brazos cruzados, pero tal vez tú no te puedes presentar ante un tribunal, tal vez no te puedes presentar ante algún diputado, pero con tu oración, con tu enseñanza, con lo que tú le puedes transmitir a tus hijos, con lo que tú le puedes transmitir a alguna persona,
tú estás aportando algo. Tú estás impidiendo que nos roben nuestra identidad. Recuerda esto, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. No nos dejemos engañar por ese enemigo que cautivó, que engañó a la mujer y al hombre en el huerto del Edén. No nos dejemos robar la identidad que Dios puso en nosotros de ser hombres y mujeres de Dios. Hombres y mujeres diseñados con un propósito. Hombres y mujeres diseñados para procrear, para crear valores, para tener una familia que está en el corazón de Dios. Dios les bendiga en este momento y espero que haya sido de bendición esta pequeña enseñanza. Espero que la pongamos en práctica y que nosotros seamos portadores de la gloria de Dios. Que nosotros seamos portadores de la palabra de amor, de la palabra de verdad que viene de Dios. Dios me les bendiga.